Bueno, muy buenos días. Ya estamos nuevamente aquí con el doctor Víctor Prado Saldarriaga. Él es presidente del Poder Judicial hasta que entre en funciones el presidente electo por los magistrados del Poder Judicial que han elegido a José Luis Lecaros, abogado arequipeño, magistrado de larga trayectoria, como el doctor Prado Saldarriaga. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Gracias por estar en los estudios de UCI Noticias. Buenos días, Miguel. Encantado de estar en su programa. Gracias. ¿Qué balance podemos hacer en su gestión, en la corta gestión, pero que fue una situación complicada en la que usted asumió y por lo menos la turbulencia ha bajado un poco y se han podido dejar ciertos lineamientos? ¿Cuál es el balance primero que usted hace en estos meses de gestión? Como lo ha señalado, en un periodo corto de 5 meses, el trabajo ha sido sumamente intenso, los objetivos esenciales creo yo que se han cumplido plenamente y por ende hemos podido recuperar la expectativa nacional que se ha reflejado en encuestas. Comenzamos con un 5%, hemos llegado hasta 27% y eso nos satisface de manera. En el ámbito concreto de la institución hemos podido hacer una evaluación de la situación de la Administración de Justicia en el país a través de una visita a 20 cortes que nos han brindado información empírica muy trascendente y hemos podido hacer un mapa del estado situacional del Poder Judicial en el Perú, identificando cortes que llamamos críticas y otras que se encuentran en una situación intermedia y otras que podemos entender como aceptables en cuanto a rendimiento, en cuanto a integridad. Igualmente, esta información, primera vez en la historia del Poder Judicial que se levanta por los propios magistrados, nos ha ayudado a, en cooperación con Centrum Católica, poder hacer el primer plan estratégico del Poder Judicial 2019-2030 y que nos permite identificar objetivos de largo plazo, pero también acciones inmediatas que entiendo yo mi sucesor y los que continúen en la gestión de la institución deben de mantener como hoja de ruta por todo ese periodo. También es importante destacar que el Poder Judicial ha presentado un conjunto de iniciativas legislativas dirigidas a mejorar los mecanismos de control, a permitir un proceso de elección de autoridades más democrático. El último que hemos tenido, por los resultados que arrojó, han mostrado una situación de disenso, no se pudo alcanzar un consenso que genera pues siempre una pregunta inmediata en torno a la legitimidad de los resultados. Yo confío que esta iniciativa legislativa vuelva a ser retomada por el Congreso y tengamos en algún momento un proceso de elecciones de un presidente del Poder Judicial donde participen todos los jueces titulares del país. En otros aspectos hemos reestructurado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, hemos podido detectar que se trata de un organismo que yo considero ya anacrónico para una institución que tiene que gestionar pues diferentes aspectos que implican una masa de magistrados de más de 3.000, más de 20.000 trabajadores y los procedimientos que tiene son bastante tradicionales, debemos dar un impulso importante, eso pasa por la redacción de normas reglamentarias, por una reestructuración de funciones, todo eso queda ya en sus bases esenciales para que los próximos presidentes puedan concretarlo. Correcto. Así que mi balance es bastante optimista y el futuro, creo yo, del Poder Judicial a partir del próximo año está ya definido. Comenzó optimista y lo bueno es que termina optimista. Gracias a Dios y al trabajo conjunto. Ahora, ese es el resultado. Vamos a lo primero que dice, el tema de las cortes, ¿no? Hay cortes que han funcionado muy bien, como la Corte de Arequipa, con un liderazgo claro, con un
juez de trayectoria como le hizo a Mayor. Y la Corte del Callao, ¿qué pasó? Acaba también de haber una elección en este momento. Al parecer la persona que ha sido elegida es una persona poco de la línea de quienes estuvieron antes, pero es obvio, ¿no? Al ser los jueces superiores los que eligen a los presidentes de las cortes departamentales o regionales, pasa eso. O sea, ¿qué reforma se ha hecho, por ejemplo, en la Corte Superior del Callao? Justamente aquí está uno de los déficits sistémicos que tienen conexión con otras decisiones y con uno de los proyectos de ley que nosotros presentamos, el poder apartar magistrados como una competencia extraordinaria de la Corte Suprema, no fue avalado y se nos ha presentado el suceso contradictorio de que aquellos que están cuestionados, de que aquellos que tienen procesos de investigación y disciplinarios en trámite no están inhabilitados lo han hecho para de manera votar. callada. En Lima se ha sentido bastante eso, ¿no? Pero en las cortes de las Justamente, provincias sí. por eso voy, el Callao es el punto neurálgico. Okay. En el Callao, la Oficina de Control de la Magistratura llegó a presentar una relación de magistrados superiores, esto es potenciales electores, que se encontraban con investigaciones, procesos disciplinarios o medidas de abstención, y que eran más de 14. Obviamente, si sacamos a los que estaban abstenidos, que no pasaban 4, teníamos 9 magistrados que definitivamente han decidido una elección. Y eso mismo ha ocurrido en otros distritos judiciales. Lamentablemente, el esfuerzo desplegado para colocar un espacio de cambio en las decisiones y sobre todo en el control no ha podido alcanzarse. Y esta responsabilidad tiene que ser históricamente evaluada, pero vuelve a avalar lo que señalo, que la elección debe democratizarse. Sí. Si no queda en las cúpulas y es difícil romperlo. Vuelvo a repetir, sencillamente es un cambio, ¿no? O sea, ha habido todo un esfuerzo, se ha modificado procedimientos, se han separado jueces supernumerarios, pero los otros, los que pueden elegir, se han quedado y han elegido. Correcto. En 28 de julio el presidente habló de la reforma de la OCMA y se planteó que estuvo muy cuestionada la OCMA. ¿Qué avances se ha tenido en esta reforma del órgano de control del Poder Judicial? La OCMA, lamentablemente, en mi concepto, no tiene posibilidades de cambio inmediato. Es un sistema vertical que genera cuellos de botella muy marcados. Eso se refleja con una insuficiencia de personal calificado al interior de las ODECMAs nacionales. Todo eso ha sido reflejado en las investigaciones que hemos realizado en estas 20 cortes, y si bien exhibe cifras de volúmenes importantes, de quejas, de denuncias presentadas, el tema es la tramitación y el resultado final de las mismas, las cuales no alcanza pues estándares mínimos de eficacia y obviamente de eficiencia. Por ende, nosotros apuntábamos a un cambio, una propuesta legislativa que también se sustentó en el Congreso, planteaba la necesidad de modificar totalmente la estructura de la OCMA, modificar su composición, su organización interna, hablar de jueces contralores, y estas iniciativas que planteó el Ejecutivo, de las autoridades de integridad y control que debían instalarse en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, sencillamente se han diluido en el tiempo y no hay resultados. De modo que no hemos avanzado en este dominio y es una tarea pendiente. Fíjese lo que ocurre. Yo sigo mandando oficios y expedientes con mandato de destitución a un Consejo de la Magistratura que todavía no opera, que ahora tendrá que ser sustituido por esta Junta Nacional de Justicia, y en el caso de la OCMA sigue acumulando expedientes, sigue acumulando investigaciones que por los procedimientos clásicos de varias instancias que pueden incluso llegar a la sala plena de la Corte Suprema tardan años sencillamente en resolverse. Eso no ha cambiado, eso requiere una reestructuración de fondo que obviamente en el corto tiempo que he tenido no hemos podido más que poner en evidencia, pero que debe de ser tratada
próximamente, el día martes, tendremos elecciones en el Poder Judicial para elegir un nuevo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, quien esperamos tome en cuenta lo que aquí estamos señalando. Esa reforma la y le tiene imprima. que hacer el mismo jefe de la OCME. No Yo lo puede creo que hacer. en sus potestades No. está desarrollar cambios internos, también en el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo diríamos que es un órgano gestor trascendente, pero que está compuesto por 6 personas que obviamente son abrumadas por decidir desde una licencia hasta obviamente un cambio de gerencia estratégica, y eso no lo puede hacer. También aquí es donde debe cambiar la estructura. O sea, nos faltan reformas de modernización en el diseño organizacional y, claro está, en las competencias, tanto de gestión como de control. Claro. El expresidente Alan García se asiló en la embajada de Uruguay, en la residencia del embajador de Uruguay, acusando una persecución política. Eso quiere decir que el presidente Vizcarra habría o generaría una invasión a los fueros de la autonomía del Poder Judicial. ¿Usted siente que ha sido de esa manera? ¿Siente alguna intromisión durante su gestión del líder, el jefe del Ejecutivo? Lo dije en más de una ocasión, justamente al conocer la noticia y luego la declaración o el argumento que generaba este asilo. El asilo es un tema estrictamente político y ya fue resuelto por el país asilante, que en este caso lo negó, sosteniendo que en el Perú no hay ni persecución política ni hay un gobierno que pueda entenderse promueve una negación de la democracia. Yo lo dije, el Poder Judicial es autónomo, el Poder Judicial no hace persecución política, el Poder Judicial no politiza casos, el Poder Judicial, al menos desde mi gestión, nunca permitiría que haya una intromisión o una injerencia de fuera. La relación entre los poderes es una relación paritaria y es una relación exactamente de coordinación, pero con total respeto a las autonomías. La Comisión de Alto Nivel de Lucha contra la Corrupción, ¿cuál es el estado situacional en este momento? ¿Hay una coordinación con el presidente de la República, con el presidente del Congreso, con el Ministerio Público para luchar contra la corrupción? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, el organismo, creo yo, que no ha cumplido la función o las líneas estratégicas que debía desarrollar. Se ha convertido en una estructura que tiene un diseño más protocolar, burocratizado, con un pleno muy amplio, donde unos pueden votar, otros no lo pueden hacer, y que, más allá de discutir documentos de coyuntura, no ha logrado establecer o impulsar una estrategia nacional en ese dominio. Y aquí yo estimo que si este organismo no cambia en su desempeño y en su necesidad, pues va a pasar a la historia como muchos otros organismos. Si algo, creo yo, en nuestro país se constituye en un defecto es crear muchos organismos, a los cuales además le dan una opción multisectorial, y todos están allí. Y lo curioso es que estamos siempre los mismos, ¿no? Somos los mismos los que estamos, qué sé yo, en la CONACEC. Un modelo de Estados Unidos de estas agencias. Yo creo que eso no es funciona, mucho, ¿no? exactamente. Y el resultado que yo me llevo es, para mi punto de vista, bastante frustrante. Incluso en algún momento dije yo que, vamos, si el presidente del Poder Judicial, que es el presidente momentáneo de la CAN, podría retirarse de este organismo, lo haría, porque hay cosas tal vez más importantes que hacer en este momento que estar allí discutiendo en abstracto y desarrollando muy pocas políticas prácticas. Doctor Prado, hace unas semanas estuvo el señor Federico Tong, quien ha sido consultor y jefe de la Oficina Antidrogas de Naciones Unidas, y nos presentó unos números alarmantes con respecto a sentencias y casos en temas de narcotráfico. Y es que la crisis institucional se da a partir del seguimiento de narcotraficantes. Poder identificar quiénes eran los operadores judiciales, políticos de estos narcotraficantes. Al final nos centramos en el tema político, en el tema de los operadores,
y el caso de los narcotraficantes quedó un poco en el olvido. Y cuando nos mostraba las estadísticas, el nivel de sentencias en el Poder Judicial era realmente bajísimo. Estamos hablando de menos de 10 en los últimos años. ¿Debido a qué? A que tienen grandes abogados por los dineros que tienen para dilatar los procesos judiciales. ¿Cuál ha sido la acción directa de su gestión, por ejemplo, en este caso, para acelerar, para que se cumpla con los plazos de la revisión de expedientes? Bueno, yo diría que las cifras son más desalentadoras si hablamos de lavado de activos. Sí. Efectivamente, estos procesos, sobre todo los que involucran a organizaciones criminales, han tenido un desarrollo bastante sinuoso en las decisiones judiciales y cuantitativamente, como usted señala, las estadísticas no dan un porcentaje de eficiencia y eficacia. No obstante, nosotros, y ayer hemos tenido una ceremonia de conmemoración del 21º aniversario de la Sala Penal Nacional, que es la unidad del Poder Judicial que tiene a su cargo justamente los delitos de criminalidad organizada, los delitos complejos de criminalidad organizada, y lo que hemos mencionado en nuestro mensaje es que en este momento esa unidad es la unidad que debemos considerar de élite y que por ende debemos fortalecer al máximo, porque representan también no solo la imagen del Poder Judicial en el siglo XXI, de la justicia penal del siglo XXI, sino también que sus decisiones para la población constituyen la imagen general del Poder Judicial. Yo anuncio que en muy pocos días tendremos ya la fusión de los dos sistemas que actualmente operan en este dominio, el sistema anticorrupción y la Sala Penal Nacional. Se unirán y se convertirán en una gran Corte Superior dedicada a estos delitos, algo similar a lo que es la Audiencia Nacional en España, y por ende allí el Poder Judicial tiene que desarrollar el máximo esfuerzo de inversión. Yo he señalado que lo que vamos a repatriar en breve, dinero que salió ilícitamente del país, va a aplicarse en su integridad en potenciar la modernización del trabajo de estos órganos especiales que tenemos. El tema del narcotráfico debe de ser evaluado en un contexto mayor, que implica también la infiltración de organizaciones criminales en el sistema de justicia, en el sistema político. Yo creo que la tarea que hay que realizar adelante pasa por un trabajo de inteligencia estratégica y operativa muy marcado, que no solo se haga desde las instituciones, sino también de los órganos competentes, de la Policía Nacional sobre todo. Vamos a ver algo que yo señalo. Hacemos megaoperativos, hemos señalado, ayer el presidente señalaba 63 megaoperativos, el año pasado hicimos otro tanto, etcétera. Vamos, pero esos megaoperativos se proyectan sobre la criminalidad básica, violenta, qué sé yo, la criminalidad que está asociada al tráfico de terrenos, a las organizaciones que se dedican al robo, a los secuestros, y oiga usted, y el tráfico de drogas. Creo que allí hay que poner un nivel de empeño mayor. Así es. Bueno, vámonos a un pequeño corte porque estamos en vivo. Venimos en un minuto para que puedan ver los titulares de las mañanas informativas de UCI Noticias, y regresamos con el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga. ¿Qué sucede en Fuerza Popular? Paloma Noceda denunció al congresista fujimorista Luis López por tocamientos indebidos. Parlamentaria declaró, fue invasivo e irrespetuoso. Trata de defenderse. El congresista de Fuerza Popular Luis López Vilela negó haber realizado tocamientos indebidos a la legisladora no agrupada Paloma Noceda.
Apelan la preventiva. Este sábado se llevará a cabo la apelación de la orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, investigada por el presunto delito de lavado de activos. El analista político Miguel Antezana declaró en UCI Noticias. Cualquier cosa que suceda a nivel de justicia, primero con la población no se lo cree. También en el caso particular de Alan García, su credibilidad está por los suelos. Está que lo piensa. Tras 4 periodos en el Congreso, Johnny Lescano no descarta postular a la presidencia de la República en el 2021. ¿Tienes alguna queja o denuncia? Infórmanos acerca del hecho. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 978-358-743. UCI Noticias. Crisis en Lisboa. Portugal enfrenta un tsunami de huelgas de funcionarios públicos. Las protestas de enfermeras, jueces, bomberos y vigilantes de prisión han paralizado a dicho país. Le costó caro. Condenan a muerte al hombre que atropelló y mató a 15 personas. El atacante condujo su auto contra la multitud que se encontraba en la plaza Hengjiang en China. No me gusta. En California, desalojaron el edificio de la empresa Facebook por una falsa amenaza de bomba, según informaron las autoridades locales. Muestran su rechazo. Desconocidos arrojaron ratones vivos a la bancada del partido oficialista de Colombia que lidera el expresidente Álvaro Uribe, por lo que la sesión fue suspendida. Ataque terrorista en Francia. Tiroteo en un mercado navideño de Francia deja 4 muertos y 12 heridos. Se presume que fue un atentado terrorista, por lo que han asumido las investigaciones. Doctor, 3 temas para cerrar nuestra conversación. Uno es la colaboración con Odebrecht. ¿Usted ha participado o solo ha participado el equipo especializado en el tema? Bueno, Odebrecht está en un proceso de investigación y de acuerdo a las normas procesales vigentes, esta es una competencia exclusiva y excluyente del Ministerio Público. El Poder Judicial solo está vinculado a un control dirigido a tomar decisiones de medidas cautelares como prisión, impedimento de salida, pero lo que concierne a estos procedimientos de colaboración que se han comentado en los medios de comunicación estos últimos días, esa es una tarea exclusiva del Ministerio Público, pero pone en evidencia algo importante, que es justamente la relevancia que tiene actualmente la cooperación judicial internacional en materia penal en este tipo de delitos que implican a varios países. Ok. El segundo tema, ¿tiene una reunión con el presidente en este momento? ¿No? Sí, el señor presidente de la República ayer en su mensaje ha hecho mención a la necesidad de convocar al presidente del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Poder Legislativo, entiendo yo, para tomar conocimiento e intercambiar opiniones sobre lo que viene a continuación, luego del referéndum. ¿Cuál es la activación de la Junta Nacional de Justicia? Y ese será, entiendo yo, el tema de nuestra reunión hoy. Y el último punto, para que pueda llegar temprano a su reunión. Gracias. Es referente a estos casos que hay de violencia. O sea, está apareciendo un caso diario, y es porque también las personas afectadas sienten que pueden hacer la denuncia ahora. El último caso, la congresista Paloma Noceda, y el otro caso, el de el abogado de Moisés Mamani, el señor Piayo.
quien también ha sido denunciado por su sobrina. ¿Ustedes están tomando alguna acción? Primero, ¿cuáles son las medidas que ha tomado su gestión en el caso de la violencia contra la mujer, que era una de las prioridades que me manifestó la primera vez que vino? Bueno, efectivamente, más allá de los casos que por razones de estar en proceso, algunos de ellos no puedo emitir opinión, pero la política general, la política institucional del Poder Judicial en torno a las prácticas de violencia se ha materializado, en primer lugar, en la puesta en marcha de 6 módulos de atención en el interior del país. Y se ha continuado con los distintos programas que gestionan nuestra Comisión Institucional de Género, así como también de violencia contra la mujer y de acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. A lo largo de estos meses he participado en muchas actividades, tanto de capacitación, de difusión, como de promoción de iniciativas legales y también normativas para la gestión de este tipo de casos. Yo creo que el marco normativo, la actividad institucional de difundir este tipo de normas, estos mecanismos de acceso a la justicia, están funcionando. Correcto. Pero de hecho pasa por otro problema, que es ya de orden cultural, es decir, desterrar de la visión de un sector importante de nuestra población el que estamos frente a personas disminuidas, frente a personas a las cuales se les puede agredir, se les puede faltar el respeto, se les puede atentar contra la vida. Y eso es lo que hace que veamos cotidianamente en los distintos medios de comunicación esa cifra preocupante y grave de feminicidios, de intentos de feminicidio, de actos de violencia que muestran que la tarea no está únicamente en lo que pueda hacer el sistema del Poder Judicial, que ya es sanción, sino en la actividad preventiva. Y aquí yo he podido seguir las iniciativas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano y vemos allí que hay también un trabajo muy intenso. Yo estimo que el aportar a esa línea de difusión y mejorar los niveles de prevención primaria en los centros educativos es lo que va a hacer que el Perú pueda llegar al siglo XXI, su juventud, sus adolescentes con una visión de equidad, con una visión de igualdad y de respeto mutuo. Ya. Y con esto terminamos, que era sobre el caso que había hablado, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Solo 102 sentencias desde el 2012 hasta febrero del 2018 en tema de lavado de activos, y solo 14 de esas sentencias utilizaron, por ejemplo, información de inteligencia financiera. Está desarticulado. Hay una desarticulación institucional, ¿no? Porque no es un tema de que en 5 meses usted pueda solucionar, ni que el señor Lecaros pueda solucionar inmediatamente. No nos gusta hablar entre instituciones, o no queremos hablar, o no queremos la colaboración de quienes tienen la información. Yo creo que lo último queda descartado. Hay una intensa cooperación entre las instituciones, sobre todo en estos delitos, obviamente respetando las autonomías funcionales que a cada institución competen. Pero lo que sí yo veo es que todavía no alcanzamos un perfil de operador especializado. Todavía digamos que la criminalidad organizada nos queda grande para el sistema de justicia. Entonces nuestro esfuerzo es en fortalecer a esos operadores mediante programas de capacitación. Tenemos que hacerlo, hacer de ellos especialistas en la prevención y control y represión del crimen organizado. Y en eso estamos. 21 años de la Sala Penal Nacional, si bien nos marcan un espacio temporal razonable, lo cierto es que recién estamos apuntando a la especialidad. Y eso se está reflejando en muchos casos. Yo confío que la gestión venidera seguirá incidiendo en esto y tendremos al final a los mejores operando en este importante dominio que es la lucha contra la criminalidad organizada. Esperemos que sea así, doctor. Me alegro que salga igual de optimista como llegó. El Perú lo necesita, el Perú necesita conciliación, necesita que su pilar, que es la justicia, sea para todos, porque de esa manera entraremos por un camino de crecimiento, de seguridad, de tranquilidad. Si no, realmente estamos complicados como país. Yo agradezco su gentileza, tal vez la última intervención pública que emito y por ende permítame dirigir a la población mi agradecimiento por
el apoyo, por la crítica constructiva que en más de una ocasión ha brindado a la institución y por esa nueva expectativa que tiene nuestro trabajo. El Poder Judicial seguirá desarrollando estrategias para ganar esa confianza al 100%, para que haya una imagen mejor en la conciencia de los jóvenes y de la ciudadanía sobre el servicio judicial. Ese es un trabajo de largo aliento y a mí la historia me colocó simplemente en el espacio de iniciarlo y me voy con esa tranquilidad de haber cumplido esa tarea y haber respondido a ese pedido de perdón que hice al inicio de mi gestión. Muchas gracias al país. Muchas gracias a usted y además tiene un canal de televisión, Justicia TV, que tiene más rating que todos los canales. Hay que felicitarlo también por eso. Bueno, le deseamos mucho. ¿A qué sala regresa? ¿A su sala? Bueno, eso lo sabré el día 2 de enero, que la nueva presidencia designa la sala. Mi especialidad es Derecho Penal, así que volveré a una sala penal. Bueno, muchos éxitos, doctor, en su reunión también con el presidente de la República. Le damos, vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos en un solo minuto con más en UCI Noticias.